Bueno, esto es un acto colusorio porque primero todo el mundo se está confabulando para permanecer dormido, así que estamos fregados. El primer acto colusorio. Después, la gripe es otro acto colusorio. Yo estoy con una gripe tenaz, es otro acto colusorio. ¿Por qué? Porque dos virus, ¿no es cierto? Digamos dos virus, para hacerle más didáctico el ejemplo. Dos virus deciden hacerle daño a una víctima, que soy yo. Pero ojo con eso. Esta víctima que cayó con gripe, cayó en esta situación, ¿por qué? Porque faltó alguna situación que le permitió caer en gripe, es decir, se le bajaron las defensas, no estaba de manera apropiada protegido. Entonces, ven cómo les capté enseguidita la atención, al menos con la gripe, siquiera por eso, y qué bueno que estemos medios distantes para que en esta cuenca maravillosa y linda, ¿no es cierto?, pero sí fría, no les pase lo que me está pasando a mí. Pero les decía entonces que este tema de la colusión, ¿verdad?, y el ejemplo de la gripe es real. ¿Por qué se da entonces la colusión en la contratación pública? La pregunta del millón. ¿Será que está pasando algo para que no nos podamos fortalecer, para que evitemos que la gripe nos llegue? Pues sí, definitivamente sí. Y vamos a tratar de enmarcarnos un poquito más para saber, bueno, y este cristiano que está acá adelante, que dice Secretaría de Transparencia y que está con terno negro, ni siquiera es del hombre invisible, un cacho malo para que se vuelvan a despertar, ¿verdad? ¿Por qué la Secretaría de Transparencia está acá? Y primerito fue el INCOP y no la Secretaría. No, esa es otra bromita mala. Porque el INCOP es la institución que regula todo el Sistema Nacional de Contratación Pública. Y la Secretaría de Transparencia de Gestión, ¿sí?, se crea mediante decreto ejecutivo por parte de la Presidencia de la República. No voy a ahondar mucho en esto. Se creaba por un decreto ejecutivo para acompañar varios temas en la lucha contra la corrupción, pero también en el tema de la contratación pública. Si me permiten leer, la misión dice de la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión: garantizar la aplicación de las políticas de transparencia de gestión para el combate a la corrupción en la administración pública e institucional, a fin de garantizar bienes y servicios de calidad a los ciudadanos, mediante estrategias de prevención, monitoreo y supervisión de procesos de contratación e investigaciones. Es decir, lo que todo el mundo nos estamos preguntando: ¿por qué no hacemos prevención? ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué nos está fallando para que no lleguemos al tema de la prevención? Voy a pasar esto muy rápidamente porque era una referencia del INCOP como ente máximo, digamos así, que regula la contratación pública, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que también han comentado muy ampliamente hoy día. Pero quiero que nos concentremos en esto y vean lo interesante de esta lámina. Esta es una lámina tomada del Presupuesto General del Estado del 2012. Miren lo importante de esto. Proyectos mayores a 6 millones de dólares, 161 proyectos que representan más o menos 3.956.000 y pico de dólares, es decir, el 82%. Oh, interesante. Proyectos mayores a 12 millones de dólares, 82 proyectos que representan casi 3.274 millones de dólares, el 68%. Procesos de más de 25 millones de dólares, 33 proyectos, casi 2.444 millones, el 50%. Proyectos mayores a 50 millones de dólares, ya solo 17 proyectos. Y creo que son contados con los dedos de la mano los proyectos de más de 50 millones de dólares, el 39.56%. Y miren lo interesante de esto: mayores a 100 millones de dólares, 6 proyectos.
6 proyectos que implican casi 1.233 millones de dólares. Este primer mapeo nos permite hacer una primera reflexión. En los procesos de contratación pública, como en las etapas de conflicto, cuando uno se enamora, ¿no es cierto?, tiene problemas antes, durante y después. En la contratación pública también, ¿sí? El proceso de contratación tiene sus fases y posibles riesgos antes, durante y después. ¿Cuándo es antes? En toda esa etapa de construcción de los términos de referencia, que muchos de los panelistas acertadamente han mencionado y han dicho qué importante es que los términos de referencia sean extremadamente claros. Pero si no están claros los términos de referencia, entonces ahí nos topamos con un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque muchas veces los términos de referencia son creados a dedo para dirigirle específicamente a una determinada persona, institución o grupo. Lo hablo de manera general. En la etapa, en el durante, ¿no es cierto?, y en el proceso de contratación nos encontramos con varios temas graves. El proceso de las preguntas y respuestas, y les quiero contar porque me parece gracioso, pero es tan real. ¿Saben cómo los proveedores de servicios lograron de alguna manera casi bajarse un proceso de contratación de una empresa pública grande en el Ecuador? En la etapa de preguntas y respuestas, presentaron 300 preguntas y respuestas, desde las más absurdas, desde los conceptos más básicos. Y claro, uno dice, pero ¿qué pasó? O mucha ignorancia enciclopédica del que elaboró las preguntas por parte del proveedor que quería preguntar, o realmente en el análisis de las preguntas uno se dio cuenta de que no, pues la intención era, tenían que responder las 300 preguntas, porque así dice la ley, tienen que responderse las preguntas. Entonces, es interesantísimo cuando uno entra al portal de compras públicas y ve preguntas y respuestas de los proveedores, se topa con que muchas veces no hay una sola pregunta, pero en este caso, que era otro tipo de situación, había 300 preguntas. La comisión calificadora casi se muere, porque y ahora tenemos que reunirnos a calificar las 300 preguntas, esto es una locura. Pero les tocó calificar las 300 preguntas, porque además, si no, se les caía el proceso. Y preguntas de lo más absurdo. Y bueno, por supuesto les decía que como el amor hay problemas antes, durante y después. Después también vienen los problemas en la contratación pública, porque muchas veces se adjudica el contrato. Se le adjudica a la empresa Álvaro Ramírez, pero el gerente de la entidad, la máxima autoridad, no decide firmar y se queda en el limbo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sucede? O muchas veces vienen posterior a eso, se adjudica el contrato, pero especialmente en los temas de vialidad, vienen las obras complementarias, entonces una serie de situaciones. Pero miren ustedes, nuevamente retomemos nuestra vista al gráfico. Hablamos de 4.798 millones, pero ojo, este monto es de lo que se sube al INCOP, porque recordemos que hay los sectores estratégicos, hay las empresas públicas, hay petróleos, hay telecomunicaciones, hay hidroeléctricas, y eso es más o menos entre 6 y 7 mil millones de dólares, que eso lo llevan un proceso aparte. Eso no estamos de alguna manera haciendo el seguimiento total. Sí, varias instituciones hacen lo que pueden, pero esa especificidad del giro específico de negocio ha sido un tema que hay que analizarlo profundamente. Quizá el siguiente seminario deberíamos hacerlo sobre el giro específico de negocio y su viabilidad en la contratación pública, porque ha sido un tema complicado. Entonces, aquí tenemos los montos mínimos, los grandes montos, pero si ustedes ven, esta es una información de nuestros amigos del INCOP. Si ustedes ven de la parte inferior, que está
43, no le veo bien, 43%. Pero eso se refiere a publicación. Es decir, casi el 50% de la contratación pública es publicación. Y la publicación lo hacen los sectores estratégicos. Entonces, también es un elemento importantísimo a tener en cuenta, porque sí, la colusión se da en los municipios, como decía nuestro compañero que estuvo acá adelante, desde los procesos más bajitos, ínfima cuantía, menor cuantía, cotización, pero también se da en varios niveles, en grandes montos y en pequeños montos. El tema es, tenemos que aprender a prevenir la corrupción y la colusión en la contratación pública. Pero este tema de la colusión en la contratación pública, yo quería comentarles un poquito las experiencias que más a nivel personal he tenido. Un tema interesantísimo es el tema de las contrataciones públicas, que lo voy a mencionar muy brevemente, más aún ahora que estamos, por ejemplo, en la provincia del Guayas con todas las lluvias del invierno, ¿sí?, que afecta fundamentalmente a Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Salinas, Bolívar un poquitín, pero con declaratorias de emergencia se han hecho maravillas. Alguna vez se declaraba la emergencia para que no se desborde un río y se compraban aires acondicionados. Eso es real, eso es real, y no podemos taparnos los ojos con un dedo. Sobre el tema que también quería mencionarles, el tema del agregado nacional. Recuerdo una experiencia también graciosa. Un ciudadano presentó su agregado nacional por unos equipos de aire acondicionado. Y ahí vemos que también del lado del mercado, porque no solamente hay que hacerle la culpa a la institucionalidad pública, también del lado del mercado, no siempre las acciones son transparentes y honestas. En el agregado nacional era un concurso que se subió para comprar aires acondicionados. Nadie hace aires acondicionados en el Ecuador, en eso estamos claros, ¿sí? Y el señor presentó un agregado nacional del 50%, fenomenal. Yo impresionado. Dije, qué bueno que ya estemos haciendo aires acondicionados. Pero preguntémosle al señor que explique cómo hizo el cálculo. Y la verdad, puso en su hoja, así, con toda la desfachatez. Sí, mire, discúlpeme, la verdad es que no cumple el agregado nacional, pero si no ponía ese porcentaje no entraba al concurso. ¿Qué se podía hacer? Es así, es una perla cultivada que yo le tengo ahí guardadita porque dije, algún día se necesitará contar esto. ¿Y qué podíamos hacer? Claro, las entidades son las que tienen que revisar, controlar y todo eso, pero es real, esto nos está pasando. Entonces es un tema, por ejemplo, que tenemos que irlo construyendo, y estos espacios entre INCOP, entre, por supuesto, la superintendencia, entre la Secretaría de Transparencia y todos los actores nacionales e internacionales son extremadamente enriquecedores en tanto en cuanto de aquí salgamos con alguna propuesta. El tema del registro único de proveedores, más una experiencia. El registro único de proveedores que existe ahora, que lo maneja el INCOP, se ha ido depurando, han hecho un trabajo extraordinario, pero todavía hay gente que vende desde un alfiler hasta un submarino. Y entonces nos damos cuenta de que en el mercado hay gente que aprovecha esta situación y termina beneficiándose. Y hay una experiencia exitosa y muy, muy importante que ha hecho, por ejemplo, Petroamazonas. Ellos tienen, porque claro, tienen el giro específico de negocio, y entonces Petroamazonas tiene una base de datos, un registro único de proveedores que pasan por un filtro extremadamente exigente, extremadamente exigente. Pero claro, han llegado a ciertos niveles para comparar también sus ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con un proveedor que vende submarinos, pero tiene una oficina de este portecito. Entonces no se justifica. Y si uno va al servicio de rentas internas e investiga un poquitín más allá, se topa con que su declaración tributaria del año anterior
no superaba el costo ni siquiera de la bomba de succión del submarino. Entonces, esas cosas son inentendibles y hay que ir construyendo estas reflexiones para precisamente llegar al tema de la prevención en la contratación pública. El tema de las preguntas y respuestas, que les conté la experiencia esta de las 300 preguntas, que es gracioso, pero es real. Y alguien me decía alguna vez, sí, se han caído esos procesos porque los proveedores deciden bombardear de preguntas, y eso ya es una estrategia desde el lado de los proveedores. Bombardean con preguntas y ¿qué hace? Ojo, los estudiantes de Derecho no irán a hacer eso, no serán tan malos, ¿no? Ahí sí nos complicamos. Bien, alguna experiencia también aquí en Cuenca que llegó a la Secretaría, que en alguna institución de acá se pedía ciertos documentos adicionales, que para cierto tipo de contratación pública tenía que tener una norma ISO o una certificación de la Santa Sede de que le ha ido a ver al Papa. Entonces uno dice, chuta, ¿y si no soy católico? Más que eso, pero es real. Entonces, pero esos son, y si está en los términos de referencia es porque alguien desde el lado del mercado logró poner eso en la institución pública que subió el proceso. El otro tema importante es los estudios técnicos que lo habían hecho la referencia. La ley es clara y cuando nosotros empezamos a hacer algún seguimiento, algún proceso de contratación, de los temas que nos metemos primeritos a averiguar es ¿dónde están los estudios técnicos, financieros, económicos, que justifiquen la compra? ¿Sí? Y muchas veces no hay, así de sencillo. Pero también no hay porque o el mercado también está acostumbrado a súbeme un poquito en la factura, ñaño, ponme aquí unos $2,000 más y yo te doy la factura encantado. Entonces, sí tenemos que tener la capacidad institucional de verificar esa información, de no estar perdidos en el mercado. Algo que mencionaba el doctor Patricio Troya también, el tema del CPC, del Código de Productos. Yo he visto maravillas, de las más increíbles, porque con el fin de llegar a adquirir ciertos productos, ¿no es cierto? O a determinadas personas ciertos productos, se pone un código que no es en lo absoluto, pero el único que participa es el fulano que asomó por ahí y se llevó el proceso. Y eso es real. ¿Sí? El tema de las asociaciones y consorcios, también ese es un tema que hay que irlo analizando, porque no siempre los consorcios, ¿verdad? No siempre los consorcios están equitativamente nivelados. A veces el uno es más fuerte y el otro es así medio debilucho y vienen después los problemas. Eso va vinculado también al tema de lavado de dineros, un montón de situaciones. Pero quería yo finalmente llegar a ustedes, porque los únicos que tenemos la solución somos nosotros y los ciudadanos. Y los ciudadanos que tienen que empezar de alguna manera a aprender a manejar el sistema de la página del INCOP. Y yo me atrevo a preguntar, ¿cuántos han entrado a la página web del INCOP y saben dónde se encuentra el código de productos? A lo mejor nos quedamos un poquito, no lo sé. Tenemos que generar en los jóvenes que están acá, en los profesionales que están acá, en las instituciones públicas, que todo el mundo maneje el portal, porque es la herramienta que nos va a permitir a todos hacer seguimiento a los procesos de contratación pública. ¿Qué es lo que estamos diciendo finalmente? Desde la Secretaría queremos construir una cultura de transparencia y lucha contra la corrupción, porque ese es el objetivo institucional. Queremos promover una conducta ética en la gestión pública desde la institucionalidad pública, pero también desde el sector privado. No puede haber sector privado sin sector público y no puede haber
un sector público sin sector privado. Los dos caminando por la ruta de la honestidad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? La verificación y evaluación de los proveedores en el RUP, que es la idea que les decíamos. Avancemos hacia la depuración de esa base de datos y que como experiencia internacional que ha dado buenos resultados, avancemos hacia la depuración. Hay varias normas ISO de lucha anticorrupción que estamos tratando con la iniciativa del señor secretario nacional de Transparencia, que estamos tratando de implementar. Normas ISO que estamos trabajando, hay muchas ganas, hay mucho ánimo, hay mucha voluntad desde la Secretaría. Se está buscando mejoras a la normativa, lo que les decía, el tema del agregado nacional, de las ventas anuales, de las prácticas colusorias, lo que les conté, los pliegos, cómo trabajar. Hay que fortalecer la relación con el INCOP, hay que fortalecer la relación con las otras instituciones como la superintendencia. Finalmente, los dos últimos puntos, la veeduría ciudadana que tiene que ser de ida y vuelta. No podemos tener ciudadanos inmóviles. La democracia no es solamente ir y hacer la rayita, la democracia es acompañar los procesos, la democracia es estar ahí pendiente y la democracia es cuando hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Y en eso hay que crear esa conciencia ciudadana de que todos hacemos patria y todos construimos un país. Y la contratación pública es un elemento importantísimo, porque si no hay contratación pública, no hay desarrollo del Estado. Finalmente, un tema es importantísimo. Tenemos que empezar a generar matrices de riesgos de corrupción en cada institución, en cada institución. El problema no lo soluciona ni el INCOP, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Secretaría de Transparencia. El problema está en casa y tiene que empezar en casa a hacerse los debidos trabajos para identificar qué está pasando, dónde está pasando, por qué está pasando, qué podemos hacer, cómo debemos hacer, con quién debemos hacer. Hacia allá tenemos que trabajar. Y solamente nosotros, hombres y mujeres, que estemos dispuestos a cambiar, a darnos cuenta de que la contratación pública tiene que ser una herramienta viva y viviente. Ahí podremos avanzar hacia un Ecuador mucho más humano, mucho más solidario, mucho más justo y mucho más equitativo. Muchas gracias.